canal, le damos la bendición y también hemos estado recibiendo muchas llamadas, hermanos, a través del Facebook, en lo que es en la programación de la radio, y damos gracias al Señor por todas esas bendiciones, amén. Diga conmigo, hoy, pero más con ganas, hermano, gracias, hermano. Hoy el Señor sana mi corazón. Hoy el Señor sana mi corazón. Sabe, yo tengo 8 días con este mensaje, hermano, y pudiéramos darle diferente giro a la palabra, pero Dios me dirigió sobre Dios restaura nuestro corazón. Abra su Biblia en el libro de Jueces, hermanos. Vamos a estudiar un poco la vida del 9º juez que hubo en el tiempo de los jueces. Jefté es un hombre que fue el número 9 y estaremos tratando el día de hoy con esto, hermanos. Dios restaura nuestro corazón. Quiero hablarle a los hermanos del liderazgo también a través de este mensaje, porque necesitamos que el Señor nos mantenga sanos del corazón, primeramente desde el altar, ¿verdad?, del predicador y los líderes de la iglesia, porque la Biblia dice: predicador, predícate a ti mismo. Así es de que, si me lo permite, hoy me voy a predicar, hermano, amén. Lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Voy a comenzar con el final de la historia, pero en el transcurso del mensaje voy a volver al principio, hermano, amén. Jueces capítulo 11, versículo 30, también bendecimos a toda la parte de la iglesia que está en casa viéndonos allá. Algunos aún no tienen la convicción y oramos para que el Señor les dé la convicción también. Me gustó lo que dijo el hermano Gilberto de José. Y yo he visto que cuando voy a poner líderes a trabajar en la iglesia, siempre le sucede algo en el camino. Y dice: pastor, pero para el próximo mes póngame. ¿Y qué tal si para el próximo mes le sucede algo similar? O sea, si no la vence en esta, ¿qué le da a pensar que la va a vencer en la otra, hermano? O sea, tenemos que vencer, hermano, todas esas cosas y confiar un poquito más en el Señor, amén. La palabra del Señor dice así, hermano, en el libro de Jueces capítulo 11. Vamos a leer unos 9 versículos. Yo leo uno y usted otro y nos juntamos en el final, amén. La palabra del Señor dice así: y Jefté hizo un voto a Jehová, diciendo: si de veras entregas en mi mano a los hijos de Amón, verso 32, dice: Jefté fue hacia los hijos de Amón para combatir contra ellos, y Jehová entregó a los enemigos en su mano. Verso 34, entonces Jefté llegó a la casa en Mizpa, y he aquí que su hija salió a su encuentro con pandero, con danza, y era su única hija. Aparte de ella no tenía hijo ni hija. El 36 dice: entonces ella respondió: Padre mío, puesto que has abierto tu boca ante Jehová, haz conmigo de acuerdo con lo que salió de tu boca, ya que Jehová ha hecho venganza contra sus enemigos, los hijos de Amón. Verso 38, y dijo: ve. La dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras por los montes, lloró su virginidad. Pasados los 2 meses, ella volvió a su padre y cumplió con ella el voto que había hecho. Ella no conoció varón. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor.
Sabemos de antemano que tu Santo Espíritu, Señor, es el que revela todas las cosas, Señor. Y en esta hora te pedimos revelación de tu palabra, Señor, entendimiento, Señor. Unge mi cabeza, Señor, mis oídos, mis ojos, mi boca, Señor, para poder ser un canal de bendición en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Aleluya. Y así mismo, hermanos, comenzamos en esta mañana. Miramos la historia de Jecté, pero vaya conmigo al verso 1, hermano. Quiero que entienda la historia en esta mañana, quiero que la entienda para que vea lo que sucedió aquí. Y dice ahí, en el verso 1, ¿lo tiene? Dice, Jecté Gadaíta era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jecté era Galat. Verso 2. Pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jecté, diciéndole, no heredarás de la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Verso 3. Y huyó pues Jecté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Algunas, como la Biblia Internacional dice que él gobernaba sobre él era el líder de ellos. Y miramos, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que Jecté era hijo de una ramera, por lo tanto había una gran diferencia con los hijos genuinos de lo que era el matrimonio. Y si lo llevamos, hermano, no vamos a ir tan lejos. Simplemente cuando hay hijos fuera del matrimonio, o en un segundo matrimonio, hermano, se fija que a veces entre los hermanos hay una disputa, hermano, hay una pequeña riña ahí, porque por falta, hermano, quizás puede ser por falta de que el padre o la madre no le dieron suficiente cariño y no les enseñaron a los demás a decirles que son verdaderamente hermanos, sangre de su sangre, hermano. Entonces, miramos que este hombre, hermano, se fue de este lugar, número uno, por menospreciado, ¿sí o no? Se fue menospreciado, se fue un hombre que fue tomado en poco en la familia, hermanos. Un hombre que sufrió mucho en su corazón, y le aseguro que ese hombre se fue con rabia, se fue con ira, con resentimiento de ese lugar, de la casa de su padre, de sus hermanos. Mas sin embargo, hermano, dice el verso 4, mire lo que dice el verso 4. Aconteció que andando en el tiempo de los hijos de Amón, hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jecté a la tierra de Tob. Y dice, y dijeron, Jecté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jecté respondió a los ancianos de Galaad, no me aborrecéis vosotros y no me echaste de la casa de mi padre. Dice, ¿por qué pues venís ahora a mí y estáis en aflicción? Verso 8. Dice, y los ancianos de Galaad le respondieron a Jecté, por esta misma causa volveremos ahora a ti, para que tú vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Verso 9. Jecté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregara en mi mano delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y miramos la historia, hermanos, donde número uno, primero Jecté fue desechado de su familia, de sus hermanos. Y me suena esto, hermanos, se fija que cuando alguien primeramente de la familia viene a recibir la salvación de Cristo, se fija que toda la familia lo desprecia. Se fija que los hermanos, nos toman en poco, como a muchas veces el ejemplo que muchos dicen, bueno, voy a creer más que tú prefieras estar con tus hermanitos de la iglesia que con nosotros. Y te empiezan a desechar y te empiezan a cortar, hermano, y empieza a crecer un resentimiento. Pero también miramos, hermano, que después de un tiempo, como en el caso de Jecté, volvieron a él. Mas sin embargo el corazón de Jecté aún no había sido saneado, hermano.
por la manera que le respondió a los hombres. ¿De qué no me corrieron ustedes a mí? ¿Cómo quieren que yo regrese? O sea, Jefté, hermano, estaba pensando en una venganza. Jefté estaba pensando en una venganza, hermano, porque un corazón endurecido, hermanos, un corazón endurecido. La Biblia dice en el capítulo 6 del libro de Isaías, capítulo 9 al 15, dice que un corazón endurecido, dice que no puede, hermano, entender las verdades de la palabra de Dios. Se fija cuando una persona se enoja en la iglesia y endurece su corazón y se aparta de la iglesia, usted va y le habla a la iglesia y todo el mundo está mal, excepto él. ¿Sabe por qué? Porque un corazón endurecido, hermano, no recibe las verdades de la palabra de Dios. Un corazón endurecido, hermano, un corazón endurecido causa un desastre personal. ¿Por qué? Porque solamente él está correcto, hermano, y cree que todo lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Pero al final del día, hermano, es una persona que termina destruida, con una vida llena de desastre, una persona que volvió a caer en los vicios, en lo que andaba en el mundo, hermano. Entonces, el corazón endurecido provoca tantas cosas, hermano. Le voy a dar una porción. Tengo muchos versículos sobre el corazón endurecido, pero vaya conmigo al libro de Hebreos. Nomás le voy a leer hermano. El libro de los Hebreos nos enseña, hermanos. Vaya al capítulo 4. Al capítulo 4 va un versículo 5 al 7. Me dice un amén cuando ya lo tenga. Hebreos capítulo 4, versículos 5 al 7. ¿Lo tiene? El 5 dice así: otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta alguno que entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entrarán por causa de desobediencia. Verso 7. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis su corazón. Si escuchas la voz de Dios que te habla, hermano, no endurezcas tu corazón, porque si endureces el corazón, hermano, puedes traer, hermano, un desastre a tu vida personal. Jefté, hermano, Jefté comenzó a pelear. Ahora, si usted sigue leyendo la escritura, y si vamos desde el libro de Éxodo, hermanos, nos damos cuenta que el pueblo de Dios, para poder cruzar a la tierra prometida, tenía que cruzar por la tierra de la tierra de Amón, hermano. Tenía que cruzar por la tierra de Amón. ¿Y qué dijo? No los dejaron entrar. Y se fueron otra vez, hermanos, y pidieron permiso en la otra región y les dijeron que no los dejaban entrar, porque tenían miedo que al cruzar la ciudad, alguno de los pueblos de Israel pudiera darse vuelta y causar una guerra entre los pueblos. Entonces le cerraron los caminos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue a rodear por toda la frontera de Amón y de todos los pueblos que había, hermano. Caminaron por la frontera, pero ese problema no paró allí. Ese problema vino a relucir en el 9º juez del libro de jueces, hermano, que fue Jefté. Cuando Jefté se vuelve el caudillo del pueblo de Dios, o sea, el general o el jefe del pueblo de Dios, dice la palabra del Señor en el libro, en el capítulo 11 de jueces, que Jefté, hermano, mandó cartas a Amón, mandó cartas a todas las regiones y les preguntó, ¿por qué quieren hacer guerra conmigo? Y todas las respuestas de las cartas que le mandaron a Jefté, todas las cartas decían, porque el pueblo de Dios nos arrebató las tierras que eran de nosotros, las tierras donde están posesionados. ¿Sabe dónde estaba posesionado el pueblo de Dios? ¿Alguien se acuerda dónde estuvo el pueblo de Dios por 38 años, hermanos? ¿Alguien se acuerda? El pueblo de Dios, hermano, estuvo estacionado, hermano, 38 años en un pueblo llamado Barnea, en un lugar llamado Barnea, que únicamente los dividía entre la tierra prometida y Barnea, hermano, solamente los dividía un río.
38 años estuvo el pueblo estacionado ahí. Y la palabra del Señor nos dice que el pueblo de Dios estaba ahí, hermano, estacionado. Y el libro de los Jueces, hermano, nos enseña que las guerras que habían contra todos esos pueblos, hermano, era porque ellos se habían posesionado, les habían robado tierras. Y Jefté se levanta el caudillo, hermanos. Diga conmigo, se levanta el líder, pero aún con resentimiento en su corazón. Porque este hombre, hermanos, aunque mandó cartas y aunque mandó preguntar por qué era la guerra, se levantó a pelear, hermanos. Y dice la palabra del Señor ahí, hermanos, si usted sigue leyendo, dice que cuando Jefté hizo una promesa a Dios, lo primero que vino a Jefté fue la presencia del Espíritu Santo sobre él, para poder tener esa gran victoria, hermanos. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Jefté, hermano, estaba tan preocupado por todo eso, que cuando se puso en las manos de Dios, sucedió algo impresionante, y fue que vino la presencia del Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, déjeme ver aquí donde dice, bueno, vaya al versículo 11, hermano. Le voy a leer un poquito aquí para que me entienda lo que le hablé, porque a veces hay algunos hermanos que no pueden leer bien la Biblia. En el verso 11, mire lo que dice el verso 11. Entonces vino Jefté con los ancianos de Galad al pueblo, lo eligió por caudillo, y el jefe de Jefté habló a todas las palabras delante de Dios en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélveme en paz. Y del verso 14 dice: y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. ¿Se fija desde dónde venía ese problema, hermano? Ese problema, hermano, ya venía de tiempo atrás. Y el enemigo, hermano, quería robarle la posesión que Dios le había dado a los hijos de Dios. Se fija que hay ocasiones que Dios te dé algo y el enemigo te lo quiere robar, hermano. Se fija que a veces el enemigo, hermano, te quiere robar las bendiciones de Dios. Porque cuando Dios te da algo, hermano, no hay alguien que te lo pueda robar, porque Dios te lo dio a ti. Dios te dio un don, nadie te lo puede robar. Dios te dio un ministerio, nadie te lo puede robar. Te podrán quitar la túnica, pero no te pueden quitar el llamado, iglesia. ¿Está conmigo? Lo hemos vivido aquí en la iglesia, hermano. Hemos sufrido 3 o 4 divisiones y han querido deshacer la iglesia, pero la iglesia sigue caminando. ¿Sabe por qué? ¿Puede el enemigo llevarse las almas? Sí. Y usted puede decir: pero ¿cómo, pastor? ¿No se llevó el enemigo la tercera parte de los ángeles en el cielo en la primera división que hubo en el reino de Dios? Entonces, hermano, mientras el enemigo esté tratando de robar, no va a poder destruir lo que Dios ya te dio. Porque todo lo que Dios te dio tiene un propósito, tiene un principio y tiene un final en la historia que el Señor escribió para tu vida. ¿Por qué te desanimas, hermano? ¿Por qué te desalientas? Que Él te dio la salvación no se llama Jesucristo. Entonces, si Él te dio la salvación, ¿por qué no te dejas gobernar por Él? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano, dejarnos gobernar por el Señor? Qué serios se quedaron. Déjenme, le doy vuelta a la página. Denle ofrenda de palmas al Señor, hermano. Dios, hermanos, no quiere que endurezcas tu corazón. Dios quiere que permanezcas en la sanidad, hermano, del corazón. Cuando Dios nos hizo libres, nos quitó cargas, enfermedades, hermano.
Pero ¿por qué la gente dice, sigue adueñándose de lo que no es de Dios? Mi cáncer, mi diabetes, mi problema, mi esto, no es tuyo, hermano. Eso no te pertenece a ti. Por lo tanto, no te debes de adueñar de él. ¿Cómo no dices mi salvación, mi Señor, mi bendición? A veces, hermanos, en nuestro vocabulario siempre existe una palabra, hermano, para hacernos sentir, hermano, delante de otras personas, como por decir que la gente te diga, ay, pobrecito, qué mal la está pasando. Pobrecito el diablo que no sabe quién es el que está de mi lado, hermano. Usted es bendecido de parte de Dios. ¿Por qué a veces vivimos tanta pobreza, hermano? Porque a usted se le ha olvidado que el poder de la palabra está en su boca. Y a veces usted con su boca está confesando pura maldición. Y no tengo, y anda haciendo una lloradera por aquí, por allá, hermano. El poder de la palabra está en su boca. Si usted está confesando que no tiene, es porque no va a tener, hermano. Yo muchas veces les he dicho, cambie sus palabras, ¿sí o no? Cambie su manera de vivir, de actuar, hermano. Porque acuérdese, siempre lleve en su corazón que el poder de la palabra está en nuestra boca, para bien o para mal. Y cuando trabajamos con un corazón erróneo, hermanos, estamos sirviendo a Dios equivocadamente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Jecté, hermanos, acuérdense, ¿quién era Jecté en la familia de Israel? Era hijo, ¿sí o no? Y tenía sobrinos, tenía hermanos y tenía de todo. Y aunque Jecté tenía el Espíritu Santo, cuando él hizo la promesa a Dios, Jecté no estaba pensando en su hija. Jecté estaba pensando en algún familiar de sus hermanos que lo habían menospreciado. Uy. Jecté, mire las palabras de Jecté: si me das esa gran victoria, Jehová, el primero que salga de mi familia, a ese voy a sacrificar para presentártelo a ti, Señor. ¿Qué esperaba Jecté después de la victoria? ¿Qué esperaba? ¿Que saliera su propia hija? No, hermanos, él esperaba que saliera un sobrino, un hermano o alguien de su familia para presentarlo delante de Dios. ¿Y saben por cuál fue la reacción de este hombre, hermano? Por falta de sanidad en el corazón. Por falta de sanidad en el corazón, Jecté estaba pensando en la familia de sus hermanos, o en sus parientes, menos en su propia hija. A veces, hermanos, hablamos sin pensar lo que estamos diciendo, hermanos. Qué serios se pusieron, iglesia. Nomás los veo que estiran los ojos. Espero que usted no esté identificando. Pero hermano, a veces en el liderazgo así estamos, mire. A veces en el liderazgo, hermanos, estamos sirviendo a Dios. Yo no puedo escudriñar su corazón, pero Dios sí lo puede escudriñar, hermano. Usted me puede engañar a mí, pero no puede engañar a Dios. Entonces, hermano, hay veces que usted está sirviendo, y qué tal si el día que le tocó servir, le tocó orar porque el que le cae más mal o el que se la debe. ¿Qué va a hacer, iglesia? Porque a veces así estamos en el camino del Señor, hermanos. Y Señor, ayúdame, dame paciencia, Señor, pero el día que lo ve me la paga, Señor, en el nombre de Jesús. Y siempre está buscando que alguien se la paga, pero acuérdese que lo que usted va a hablar, hermano, va a traer sobre tu propia casa lo que tú le prometes a Dios. ¿No miramos al principio de la historia que Jecté estaba molesto, hermano? ¿Qué no son ustedes los que me corrieron de la iglesia? ¿Qué no son ustedes los que me abandonaron? ¿Qué no fueron ustedes los que menospreciaron? Y ahora vienen por mí. Ok, voy a ir.
pero no saben lo que traigo aquí debajo de la manga. Y cuando se puso ante los ojos de Dios, hermano, te voy a presentar en ofrenda el primero que salga de la casa. No, hombre, y salió la hija con el pandero, hermano, a todo lo que daba. Salió la hija con el pandero, hermano, y mire lo que dice la palabra del Señor. Híjole, esto está tremendo, hermano. Verso 30, mire lo que dice el verso 30. Y Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, ayúdeme. Dice, lo ofreceré en holocausto. Verso 34, mire lo que dice el verso 34. Entonces Jefté llegó a su casa en Mizpa. He aquí que su hija salió a su encuentro con pandero, con danza. Ella era su única hija. Aparte de ella no tenían hijo ni hija. Verso 35, mire lo que pasó en el verso 35. Y sucedió que cuando la vio, rasgó sus ropas y dijo, ay, hija mía, de veras, me has abatido. Esta, dice, porque he abierto mi boca ante Jehová y no podré retractarme. Ahora, note esto, hermano. ¿Usted cree que cuando Jefté hizo el voto delante de Dios, cree usted que Jefté realmente estaba pensando en lo único que tenía en su casa? ¿En quién cree que estaba pensando? En sus familiares, hermano. ¿Y qué dice ahí? Que realmente, hermano, este hombre, hermano, se entristeció, rompió sus vestiduras, hermano. ¿Sabe por qué? Porque abrió la boca, no pensando que lo primero que iba a salir era lo único que tenía en su casa, hermano. ¿Usted cree que, ahora déjeme le digo, cuántos padres de familia hay aquí, madres de familia hay aquí? Diga, escuche lo que le voy a decir y quiero que me conteste con el corazón en la mano. Todos los que estamos aquí deseamos un día tener nietos y bisnietos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Cuando los nietos vienen a la casa, hermano, por primera vez, yo miro los abuelos como el hermano Uriel, que tuvo uno de sus nietos de la última de sus hijas, el hermano Uriel bien culeco ahí enseñando su nieto contento, gozoso, porque estaba mirando su tercera generación ahí en sus brazos y todo eso, hermano. ¿Usted cree que Jefté no tenía el mismo deseo? ¿Usted cree que Jefté no tenía el deseo de que sus generaciones se siguieran multiplicando, hermano? Jefté tenía eso en su corazón, mas sin embargo, él había hecho una promesa delante de Dios que no podía romper. No quiere decir que su hija, hermano, fue sacrificada, presentada en el holocausto, hermano, sino lo que la hija tuvo que vivir toda su vida y toda su juventud y toda su vida en virginidad. ¿Usted cree que no quería? Yo creo que la hija, ¿usted cree que la hija no deseaba tener un hijo? Sí, hermano. Pero a veces, hermano, las consecuencias de lo que hablamos delante de Dios. Yo no sé ¿por qué están tan serios hoy? Yo los veo, Dios se me hace que usted ha hecho promesas similares, hermano. Y realmente, mire, hermano, déjeme le digo, la consecuencia del resentimiento, las heridas de nuestro corazón no se sanan, traen consecuencias dolorosas como a la vida de Jefté. Generalmente las personas que viven alineados a su odio y resentimiento en su corazón por lo que hicieron en el pasado aumentan más su dolor. Muchas veces este dolor provoca cambios negativos en el temperamento, en el carácter de las personas, volviéndose insoportables
e inconscientes de sus estados de ánimo, dañándose no solo ellos mismos, sino a las personas que lo rodean. ¿Ha visto una persona que es insoportable, hermano? ¿Se fija cómo causa un malestar dentro de la familia? ¿Se fija una persona que tiene un corazón duro, hermano? La ira lo gobierna así, mira, así lo gobierna la ira. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que aquel construyó con sus manos, en un segundo lo destruyó, hermanos. ¿Sabe? A mí me pasó un día, cuando estaba caminando en el Señor, no éramos pastores, comenzamos a caminar en el Señor, hermano, y yo había sido un hombre muy duro de corazón y vinimos al camino del Señor, hermano. Yo no venía buscando un pastorado, yo no venía buscando ser un líder de una iglesia. Yo venía buscando, hermano, que pudiéramos tener una familia construida en la palabra del Señor, viviendo en el amor de Cristo. Pero yo fui un hombre que creció con mucho dolor, con ira, con necesidad de tantas cosas, hermanos. Y realmente eso vino a afectar a mis hijos. Y cuando vine al camino del Señor, hermano, comenzamos a construir cosas hermosas en el Señor con nuestros hijos, hermano. Y todo estaba caminando muy bien. Mis hijos comenzaron a amar al Señor, y comenzaron a servir en el coro de la iglesia, y comenzaron, hermano, a apoyar a los maestros en las clases de los niños. Y todo iba caminando muy bien. Pero hubo un pequeño descuido, hermanos, que me llenó de ira, que me llenó de mucho coraje. Y todo lo que había construido por 6 años, hermano, en menos de un minuto todo se destruyó. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces no le permitimos a Dios que escudriñe nuestro corazón. A veces decimos: Señor, eres digno de abrir los sellos. Sí, es digno de abrir los sellos, hermano, pero Él no es digno de abrir el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto abrir el corazón hacia Dios? ¿Qué escondemos, hermanos? Todos tenemos algo que esconder, ¿sí o no? ¿Por qué no se lo traemos a los pies de Cristo? Él no te va a señalar, Él no te va a juzgar, Él no te ve como yo te veo, Él no te ve como el mundo te ve. Él escribió tu historia y sabía qué día ibas a caer, pero también sabía qué día te ibas a levantar en su nombre, iglesia. ¿Por qué no se lo traes ya que te levantó el Señor? ¿Por qué no se lo traes a su presencia, hermano? Y le dice: Señor, aquí te entrego mi dolor, aquí te entrego ese vituperio, ese resentimiento, Señor, ese menosprecio que me hicieron aquí o allá, Señor. Hoy lo pongo en tus manos, porque sé que en tus manos, todo lo que yo pongo en tus manos, Señor, tarde o temprano va a tener una solución. ¿Por qué no entregarle eso a Dios, hermanos? Yo creo que Jecté, cuando comenzó a hablar con Jehová de los ejércitos, yo estoy seguro que si Jecté le haya puesto eso al Señor en su corazón, Jecté no haya vivido la historia que vivió, iglesia. Pero a veces nos da pena, hermanos. A veces nos da pena venir y decir: hermanos, pasen al altar. ¿Y qué tal si paso y me señalan? ¿Va a decir que yo soy el único que soy más pecador? No, hermano. Delante del Señor todos somos pecadores. Pero dice el Señor en su palabra en el libro de Romanos capítulo 12 que debemos de renovar nuestro entendimiento delante del Señor. Oiga, ¿qué no dice la Biblia? Que las misericordias de Dios todos los días son nuevas. Dicen, ¿y qué dice el Salmo? Y porque Dios hizo esto, dice, porque para siempre es su misericordia. Y si Dios me dio un día más de vida, porque para siempre es su misericordia. Y si Dios me dio un trabajo, porque para siempre es su misericordia, iglesia. Dios está buscando sanar tu corazón. Dios no quiere que comiences una nueva etapa en el 2021, hermanos, con la misma historia de los años pasados, hermanos. El pueblo de Dios caminó 40 años en el desierto rodeando. Usted pasó en un 2020, si lo suma son 40, y ya ha pasado un año de desafío rodeando, un desafío por allá, un desafío por acá, desafío en el trabajo, desafío en la tienda, en la calle, cuando viajamos a los países, hermano, un desafío por donde quiera. Pero es necesario, hermano, que el día de hoy
ponerlo todo a cuentas con el Señor. Dios quiere restaurar tu corazón para un nuevo principio, hermano. Alguien dice, cuando se acabe la pandemia me voy a congregar. Ya viene otra, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hermano? Yo no le estoy diciendo que sea ingenuo, hermano, o que usted, hermano, salga a la calle y no le importe lo que está pasando. Sí, hermano, cuídese, ponga su cubrebocas, traiga un botecito de ese gel que hay ahí, hermano, en su bolsa, hermano, y cuando se baje, cuando suba a su carro, hermano, cuídese, hermano, no sea negligente. Usted dice, pastor, pero aquí en la iglesia no traemos. No, bueno, hermano, la iglesia, fija que el templo huele muy bonito cuando usted entra. ¿Y usted por qué cree que es, hermano? Porque limpiamos el templo, desinfectamos todo, hermano, para cuando usted entre a la entrada hay máscaras, hay gel en la entrada, allá en el sonido, en aquella esquina, allí está, hermano, por donde quiera hay protección. Yo no lo puedo obligar a que lo use. Pero si usted, hermano, tiene desconfianza, hermano, yo muchas veces le he dicho, si usted tiene desconfianza, use su máscara, protéjase, hermano. O sea, yo no lo puedo obligar, pero usted tiene que comenzar a tener, hermano, la convicción de poder hacer las cosas en el Señor. Muchas veces, a veces las cosas Dios las permite, como en el caso después de la multiplicación de los panes. Yo ya le hablé unas semanas atrás. El Señor hizo la multiplicación de los panes, tenían que cruzar al otro lado del río, y en cuantito el Señor dijo, adelántense, se subieron a la barca. ¿Cómo estaban los vientos? Contrarios. La Biblia dice en el libro de Marcos que era un trabajo remar, un trabajo difícil seguir adelante, mas sin embargo los apóstoles, hermanos, nunca pensaron en retroceder y decirle al Señor, no podemos cruzar porque los vientos son contrarios, sino que ellos siguieron remando aguerridos hacia adelante, hermano. El problema muchas veces de lo que estamos viviendo es saber si hay alguien que saque su piecito de la barca, hermano, para que camine a dar sus primeros pasos por fe. ¿Está conmigo? Porque, pastor, pero Pedro se hundió. Sí, se hundió, pero dice el Señor que al momento lo rescató. Dígame dónde dice la Biblia que el Señor cargó a Pedro para devolverlo a la barca. ¿Dónde dice que el Señor lo cargó? ¿Dónde dice que lo llevó en brazos y le dijo, ay muchacho, te me andabas ahogando? Le aseguro que cuando Pedro salió de las aguas, siguió caminando con Jesús sobre las aguas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo tu familia va a caminar, hermano, en la fe que Dios ha puesto en ti, si muchas veces tú eres el más miedoso de tu casa? Cuando Dios te dice como a Jefté, hombre esforzado y valeroso. El otro día que fui al dentista, hermano, me hicieron llenar un montón de documentos ahí y todo. Y ya no aguantaba, hermano. Yo tenía desde febrero, con un problema en mis muelas y mis encías, y ya se me infectaron gravemente porque no nos querían atender. Y yo tomando antibióticos para que eso se me fuera, y se me iba, pero me volví a regresar porque el problema estaba ahí. Y entro al dentista, hermano, me tuvo 3 horas y media ahí, hermano. Yo sentía la cara así nota la sentía, mi hermano. Duré 2 días que sentía mis labios así nota, hermano. Cuando sale la dentista, hermano, yo pues, a venir con su mascarilla, ese hombre, hermano, parecía que iba a la luna, con un cascote y un tanque de oxígeno, o sea, bien protegido. Y me decía, ¿y tú no te cuidas? Le dije, sí, por eso estoy aquí. ¿Nunca te ha dado el COVID? Le digo, pues no. Y me dice, pero ¿no tienes miedo? Pues sí, tengo precaución, pero no tengo miedo. Y me dice, no, es que por eso no abramos el lugar. Bueno, le digo, yo tengo una necesidad y por eso te llamé. Tú eres mi dentista desde hace 14 años. Le digo, ¿a quién más voy a recurrir? Le dije, en lo espiritual yo sé a quién recurrir. Yo sé recurrir al Señor. Porque si en ti haya dicho, ¿sabes qué? Pues no te abro, no me abres. Pero ¿por qué me abriste? Es que sin ti que te tenía que atender porque eres mi cliente. No, es que Dios te puso que me abrieras ahí. Pero realmente, hermano, nosotros debemos de confiar en el Señor. Muchas veces, hermanos, hoy en día la iglesia es muy señalada. ¿Cierto o no, pastor?
Ay, pastor ineligente, ese pastor está yendo en contra de la voluntad de las autoridades, y la Biblia dice que debemos de respetar las autoridades. Sí, hermano, yo no le estoy faltando el respeto a la autoridad, pero ¿qué no dice? Maldito el hombre que confió en el hombre, mas bendito aquel que confió en Jehová. Ahora, yo le voy a decir, le voy a recordar lo que el Señor me dijo. En febrero, cuando comenzó la pandemia, muchos no vinieron como por un mes y medio, 2 meses, nadie, nomás estaba la pastora y yo. Y yo me subí a predicar aquí, les predicaba, y nadie de los que está aquí miraba las prédicas, nomás la pastora, porque todos ocupaban sus días en hacer otras cosas. Y yo comencé a cambiar mi oración. Yo nunca me llené de ira porque, ay, que el hermano no viene y que esto, y cuando venga que le voy a... No. Yo siempre, mi oración siempre ha sido: Señor, dales la misma convicción que me has dado a mí. Siempre ha sido esa mi oración, hermano. Mas sin embargo, hermanos, comenzaron a llegar y a llegar. Algunos de los que usted no ve hoy no están aquí porque no tengan el COVID, sino porque en los trabajos hubo un brote, y en los trabajos los mandaron al hogar. Entonces ellos pastor, ¿qué hago? Le digo, hermano, pues quédese la cuarentena en la casa. Y sirve que se queda la cuarentena para que en Año Nuevo se la pase con nosotros. Ya salieron sus test negativos y todo, y entonces estamos esperando verlos ahora en el fin de año, hermano, para que cumplan, hermano. Yo tampoco los estoy diciendo, ay, hermano, si se siente enfermo, véngase a la iglesia. ¿Cuántas veces le he dicho, deténgase allí, hermano? Guarde a sus hermanos, cuide a sus hermanos. Porque si yo, hermano, dirijo, acuérdese, la iglesia no es para empujarle, hermano. La iglesia es para dirigirle en el Señor. Y Dios quiere que yo lo dirija a través de este mensaje, hermano, a que usted tenga sanidad en su corazón. Si usted hay alguien que le ha hecho mal y usted dice, bueno, pero esa persona no está aquí para pedirle perdón, bueno, venga al altar, hermano, y dígale: Señor, hoy te entrego eso que me ha llevado a alejarme de tu bendición. Entrégueselo en las manos de Dios, hermano. Y ya cuando se encuentre con esa persona, pídale una disculpa. Si no la acepta, pues ya es problema de él. Usted siga libre en el Señor. ¿Está conmigo? Porque a veces, hermano, abremos la boca sin pensar en lo que estamos haciendo. Dice, entonces Jefté se turbó, dice, mostrándonos que si no buscamos sanar nuestras heridas, nosotros mismos seremos los que terminemos dañando aún más posiblemente a otros. Imagínese, al ver salir a su hija, hermano, ¿cómo cree que se puso el corazón de este hombre? Ya traía el resentimiento, o sea, él venía buscando la venganza. Pero cuando todo cae sobre su propia casa, hermano, la aflicción, en vez de bajar, de disminuir, aumentó más la presión, hermano. Entonces dice ahí, hermano, que el deseo de Dios es sanar las heridas de nuestro corazón. El sacrificio de Cristo no solo tiene por objetivo sanar de todos nuestros pecados, sino también crear en nosotros una nueva naturaleza, libre de todas las ataduras del mundo, a través de su poder, restaurar nuestra vida, ya sea en lo familiar o en lo económico o en cualquier problema que estemos arrastrando. Entonces, Dios, hermano, quiere hacer algo. Ahora, para nosotros poder, hermanos, bíblicamente poder orar y pedirle a Dios que nos ayude, podemos primeramente decirle: Señor, perdona todo lo que nos han hecho. La Biblia en Mateo 6:12 dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque la Biblia habla de un hombre que tenía una deuda, ¿verdad? Y fue y lo llevaron, hermano, cautivo, y le dijeron que tenía que pagar, y el hombre, pues, hermano, suplicó hasta que el rey le dijo: ok, está bien, te voy a dejar ir. Y lo dejaron ir, hermano. Le perdonaron la deuda, pero quiso el deudor
En vez de perdonar al que le debía, ¿qué hizo el deudor? Fue y trajo al que lo debía, hermano, y lo quería hacer pagar hasta que no. Y uno de los ayudas del rey miró que este hombre no había perdonado al otro. ¿Sabe por qué? Quizás tenemos la reacción que tenemos muchos de nosotros. Nos sentimos más abusados. Ay, que al cabo, ¿quién se va a dar cuenta? Y mejor le cobro a este. Pero dice el Señor, hijo, si yo ya te perdoné, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu prójimo? ¿Qué no dice la Biblia que amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué te cuesta perdonar? Debes de aprender a perdonar, iglesia. Y Mateo dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos. Si la persona que nos ha ofendido se arrepiente sinceramente, debemos de aceptar sus disculpas. En Mateo 18, 21 al 22 dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano contra mí? ¿Y qué le dijo el Señor? Hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces es 70 veces 7? Y hay gente que dice, Señor, yo ya tengo todo el año perdonando, ya que ya pasé de las 70 veces 7. ¿Y qué dice el Señor? Tiempo de buenos principios, vuelve a comenzar. ¿Sí o no, hermano? Y hay gente que se va ofendida de la iglesia. Ay, me voy ofendido de la iglesia del Señor, y se aleja de Dios. Y en el mundo, hermano, le dicen, bueno, para nada, huevón, no sirves para nada, hermano. Y el mundo te desprecia, pero usted no se quiere del mundo, ¿verdad que no? ¿Por qué no se va del mundo? Si anda buscando culpables, váyase del mundo. Pero en el mundo le avientan de todo y usted lo recibe, hermano. ¿Y qué pasa cuando el Señor nos habla al corazón? Se enojan con el pastor. Yo no me muevo por mí mismo, hermano. Yo tengo a alguien que me dirige. Yo tengo a alguien que me hace que me ajuste al cinto de la verdad y comience a decir, hermano. Hay cosas de mi propia persona que no quiero decir y el Señor me hace sacarlas a la luz. No para avergonzarme, hermano, sino para quitarme esa carga que me trae afligido. Suegras, ¿por qué no perdonan a sus nueras? Qué coloradas se ponen, hermanas. Ay, es que yo no quería, yo quería para mi hijo una modelo. Esas ni cocinar saben. Ay, es que yo quería que mi hijo se buscara una mujer de acuerdo. Hermana, esa ni sabe cocinar, ni sabe echar lonche. ¿Está conmigo? Ay, pastor, pero es que esa que se consiguió mi hijo está re feíta para él. Déjelo, hermana. No la escogió su corazón de él. O dígame, ¿quién le consiguió el esposo a usted? ¿Sus papás? No, ¿verdad? Usted solita dijo, yes. Algunas le dijeron al novio, déjame pensarlo 15 días. Y a los 15 días está el novio, ¿qué pensaste? Que sí. Ahí está. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, debemos de aprender a perdonar. A veces guardamos odio, ira en nuestro corazón, cuando realmente, hermano, muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Usted cree que era el propósito, hermano, de que Jefté era hijo de una ramera? ¿Qué le dijo Dios al profeta? Ve, cásate con esa ramera. ¿Cómo me van a señalarme? No, es que Dios tiene un plan, iglesia. Dios tiene un plan. ¿Cómo es que el hijo de la ramera iba a ser el juez? Dios tiene un plan, hermano. No menosprecie, no los hijos, dígale que esté a su lado, los hijos no tienen la culpa de los errores de los padres. Pero a veces los hijos, hermanos, son la arma. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como padres no les instruyemos que son hermanos. Dígale al que esté a su lado, hoy reconozco que eres mi hermano en Cristo Jesús. Ay, pastor, pero que yo soy de Michoacán y el hermano Ramón es de Honduras. Es mi hermano Ramón en el nombre del Señor. Amén.
¿O cuándo lo he visto mal, hermano Ramón? Porque yo soy de Michoacán y usted de Honduras. Siempre lo he visto bien, ¿sí o no? Y el Señor es testigo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque debemos de amarnos los unos con los otros. ¿Qué dice la palabra? Más que una iglesia, somos una familia. El Salmo, ¿qué dice? Mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos y en armonía. ¿Qué le está enseñando el mundo, hermano? ¿Qué dice en su casa? No vaya con los suyos, no vaya. ¿Usted cree que el gobernador se quedó en su casa sin ver a sus padres, hermano? ¿Qué dijo el gobernador? Mi hija que amaneció con el COVID. ¿Usted cree que él no va a ver a su hija, hermano? Y Dios a mí me dijo en los principios de la pandemia, yo dije, Señor, pues todas las iglesias están cerradas, yo también la voy a cerrar, porque es fácil cerrarle, meter la llave y cerrar, ¿sí o no? Y yo iba caminando y el Señor me dice, sentí la presencia del Espíritu Santo y sentí esta porción. Si tú como padre ves llegar a tus hijos enfermos y con necesidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer si tu hijo te toca la puerta con necesidad y enfermo? ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Los va a dejar que se mueran en la banqueta? ¿Qué va a hacer? ¿Abrir la puerta, sí o no? Dijo el Señor, si ustedes siendo como son dan buenas dádivas a sus hijos, conti más yo. Y el Señor me dijo, abre la puerta. Yo no he obligado a nadie para venir, pero mi oración siempre ha sido, dales la convicción que a mí me has dado, Señor. Porque si yo me mantengo con miedo, hermano, ¿qué le voy a enseñar a usted? Ayer nos estaba dando risa con una persona. No, yo me cuido de la pandemia, me cuido muy bien de la pandemia, no ando en la calle, nomás fui a la casa de fulana, de mengana, de sutana, y luego me fui a la tienda, y de la tienda a la gasolinera, y de la gasolinera me fui al mall. Dije, ¿y no anda en la calle? Y le dije, hermana, usted no sale, pero no sale de la calle, más bien. ¿Verdad? Entonces, hermano, realmente dice el Señor, tienes que aprender a perdonar hasta 70, diga conmigo, tengo que aprender a perdonar hasta 70 veces 7. Encomendar a Dios nuestra causa para que Él se encargue de pagar cada quien según las obras. Y dice la palabra del Señor, hermano, en Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo, para que sigáis sus pisadas, en el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Dice, cuando le maldicen, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Todo esto nos ayudará a que Dios crea en nosotros a ser libres de pecado y de limpio corazón. Por tanto, hermano, debemos de evaluar nuestra vida. Evalúe su vida, hermano. Porque el perdón, hermano, le detiene sus bendiciones. La falta de perdón detiene las bendiciones. Cuando usted aprende a perdonar, ¿qué dice el Señor? Si te dieron en una mejilla, ¿qué dice? Pon en la otra, hermano. El Señor no te está diciendo, déjate golpear hasta que te quedes casi medio muerto. No, hermano. Muchas veces hay que aprender a callar, iglesia. Porque el diablo necesita dos para pelear. Y el diablo dice, él vino a matar, robar, ¿y qué más vino? A destruir. Pero ¿qué dice Jesús? Mas yo he venido a que tengan vida y a que la tengan, ¿qué, hermano? En abundancia. El diablo necesita dos para pelear y el diablo está puesto para pelear. Cuando vienen y te critican o te señalan o te hablan mal del pastor, hermano, no te enojes. Como el otro día, yo vi un comentario ahí, el hermano Ramón. Dijeron, ay, esos pastores vendidos que se roban los diezmos y que están ahí, que sabe que. Y el hermano Ramón escribió, dice, para que veas, dice, que no todos los pastores son como tú dices. Mi pastor trabaja en la construcción tirando cemento y yo he trabajado con él. Y yo digo, gracias que me defendió, ¿verdad? Pero
no tiene que andar en controversias, hermano. El diablo, la Biblia no es para pelear, hermano. La Biblia no es para ver quién sabe más Biblia. La Biblia es para que usted y yo tengamos a tener mansedumbre con los demás, hermanos. ¿Cómo la gente va a ver el cambio en ti? Cuando antes te decían, hermano, chaparro, y te volvías, hermano. Ahora si te dicen chaparro, dale la gloria a Dios, porque en los frascos pequeños también se da lo bueno, hermano. ¿Está conmigo? ¿Qué tamaño era Goliat, hermano? Y el Goliat y el paladín, ay, habrá un hombre allí en voz de júbilo que se levante a retarme. Y el ejército todo allí, ay, el gigante. Pero vino un hombre de Dios, hermano, uno que tenía sus convicciones en Jehová. Dijo, mira, rey, yo voy a ir no con tu traje prestado, voy a ir con lo mío. No te dejes amedrentar por las críticas, hermano. Quizás esta pandemia tiene a todo el mundo así. Así como el Goliat tenía a todo el ejército de Israel asustado. Levántate como un hombre de fe, de oración, hermano, y sométete al ayuno y a la oración de estos 21 días y vas a ver la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Nosotros no ayunamos por ayunar, hermano. Dice el Señor, es mejor el ayuno que yo escogí. Y ese es el ayuno congregacional que nos dio en Joel y en Zacarías, para que nosotros nos congreguemos, hermano, y proclamemos un ayuno. Y no solamente el ayuno y la oración, sino que a partir del día 4, hermano, el día 4 de enero comenzaremos las 7 noches de adoración, donde estaremos aquí, hermano, con pandero, con chofares, hermano, con banderas, dándole toda la gloria y toda la honra al que se lo merece. ¿Por qué hacemos todo esto, hermano? No lo hacemos para quedar bien con nadie más. Lo hacemos, hermano, para levantar su nombre en alto y decirle que aquí en medio de esta ciudad y en medio de lo que está sucediendo hay una luz de esperanza que Él ha puesto en este lugar, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Den una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana, hermanos. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies en esta hora, hermano. Esta historia, hermanos, antes de terminar quiero compartirle esto. Al inicio yo le dije a usted que esta historia se podía dirigir de muchas maneras, ¿verdad? Se fijan que cuando Jefté fue despedido de su familia, ¿con quién se juntó? Con los ociosos, con los más flojos, con los que no les gustaba chambear, hermanos. Pero si usted ve el final de la historia, hermanos, ¿cómo fue toda esa gente? ¿Con quién se juntó? Le estoy dando un tema para que usted lo guarde en su corazón, porque muchas veces las personas que te rodean no son para robarte lo que tiene, hermanos, sino porque Dios te está enseñando lo que un día vas a hacer en el futuro. ¿Qué diferencia había en estos hombres a los hombres que llegaron a la cueva de Adulán? Endeudados, con ganas de morir, gente que venía huyendo, gente que estaba deprimida, hermano. ¿Cómo estaba David en la cueva? Por la misma situación, ¿sí o no? Perseguido, lejos de su familia, de su parentela. Y viene a la cueva y tras de él viene arrastrando todo ese tipo de personas. Pero al final de la historia, ¿quién fueron esas personas, hermanos? Generales, porteros, gobernadores, gente, hermano, que estuvo en el gobierno de David, hermano. Cuando esas personas te rodean, no es porque se quieran comer tu plato, hermano, o como las personas que rodeaban a Jefté o a David, hermano, sino que Dios te rodea y te está enseñando con aquello que va a ser tu bendición, hermano. Se fija cómo al final de la carrera de David fue un hombre muy rico. ¿Cómo fueron los generales? No fue gente que tenía ganas de morir o que estaba deprimida, hermano. Es más, ni el que cuidaba las bodegas del aceite. Yo creo que
este hombre, hermano, quería un puesto alto, hermano, y él quería, hermano, un puesto donde fuera reconocido, y lo mandaron a las bodegas del aceite, a un sótano. Joás. Pero cuando se terminó el templo, el dinero de la construcción del templo, ¿de dónde se completó el gasto del templo, hermano? Del aceite. Yo le quiero preguntar, la Biblia menciona que el aceite menguó. 200,000 vatos, o sea, traducido estas palabras, 200,000 barriles de 200 litros de aceite fueron sacados de las bodegas, y la Biblia dice que el aceite no menguó. Si usted está resentido porque el pastor lo puso a limpiar los baños, o porque el pastor lo puso a trapear, o porque el pastor lo puso con los niños, hay mamás, pastor, no me pongas de maestra porque no sé ser maestra. Pero ¿cómo es que sabe ser mamá? ¿Ah? Si sabe ser mamá, sabe ser maestra. Pero el orgullo que tienes por acá no te deja bajarte al nivel de los que están acá. ¿Está conmigo? ¿Por qué chiquillos conocen Biblia, hermano? ¿Cuántas maestras hay aquí? Los niños que están ahí saben Biblia, hermano. Hermana Adelina, los niños que están ahí saben Biblia. ¿Tiene miedo que los niños la vayan a avergonzar, hermano? Si el niño te avergüenza es por falta de tu preparación, porque tomaste en poco las cosas del Señor, hermano. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, si usted aprende a hacer todas esas cosas en el Señor, Dios dice, hermano, la historia. Esto no lo dice Dios, lo dice la historia. La historia de la vida cristiana, los mejores pastores que ha habido en el mundo fueron los que se formaron como maestros de niños. Y usted, hermano, no queriendo entrar a ese cuarto, Dios tiene planes para usted, pero a veces no nos queremos bajar al nivel, hermano. Yo no tengo problemas de ir y sacar los papeles del baño, hermano. No tengo problemas de ir y trapear los baños, la iglesia. Yo no tengo problemas, hermano. No tengo problemas en levantar la botella de agua que usted dejó debajo de la silla, hermano. Es algo que debemos de aprender, hermano. Si alguien quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que aprender a ser pequeño en esta tierra. ¿Está conmigo? No importa que se rían de ti, no importa que te señalen. No lo estás haciendo ni para el que está a tu lado, ni lo estás haciendo para mí. Lo estás haciendo para el Señor. ¿Está conmigo, iglesia? Venga conmigo al altar, hermano, y quiero primero que le demos gracias al Señor. Que le demos gracias al Señor en esta mañana. Y segundo, hermano, para que nos enseñe a perdonar. A lo mejor usted ha dirigido su servicio en la casa del Señor, pero aún con resentimiento con alguien de su familia, y usted está esperando tomar una venganza. Pues hoy el Señor le habla a tiempo y fuera de tiempo. Tenga cuidado con lo que usted dijo o mencionó. Levante su mano derecha hacia el cielo. Si le apagas ahí, Miguel, un poquito ahí.